Y vamos a comenzar inmediatamente. No quiero tomar mucho tiempo con la introducción porque hoy tenemos muchas cosas que tenemos que cubrir. Tenemos muchas cosas que tenemos que hablar y quiero comenzar inmediatamente para hacer como para poder aprovechar el tiempo. Hoy vamos a aprender mucho. Hoy vamos a estar hablando sobre cómo caminar y operar en la dimensión de los milagros. Esto fue un estudio que Dios me dio de 7, 8 clases y con la ayuda del Espíritu Santo pude convertir una clase que son de 7, 8 sesiones en una sesión, específicamente y específicamente para este momento. Así que el Señor me ayude a poder moverme, a poder manifestar, a poder expresar lo que Él ha puesto en mi corazón, pero verdad, quiero comenzar inmediatamente con esa enseñanza. Así que en el nombre de Jesús presentamos este momento. Señor, ya esta atmósfera está saturada con tu presencia, ya esta atmósfera está establecida con tu presencia, Señor. Sentimos tu ambiente, sentimos tu atmósfera, sentimos tu mover. Y solamente te pido, Señor, que tú me guíes a no espantarlo, pero que se mantenga y que se siga moviendo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que vamos, ¿verdad?, estar desarrollando el tema sobre los milagros. ¿Verdad? Yo soy de aquellos que fielmente creo y fielmente he sentido un peso en mi corazón por mucho tiempo y para aquellos que me conocen personalmente, saben que yo he tenido este peso en mi corazón por mucho tiempo para desarrollar o hablar sobre los milagros en la iglesia. Yo creo en lo que dice la palabra de Génesis a Apocalipsis. Y yo soy de aquello que creo que si la palabra del Señor dice que nosotros debemos de caminar en una dimensión de milagros, como lo establece el libro de Marcos, que vamos a verdad, hablar eso un poco más tarde. El libro de Marcos establece que nosotros hemos de echar fuera demonios en su nombre. El libro de Marcos establece que vamos a sanar al enfermo en su nombre, que vamos a hablar en otras lenguas en su nombre. Y si yo soy un creyente de la palabra del Señor de Génesis a Apocalipsis, si yo soy hijo de Dios y yo no veo algo de la palabra de Dios establecido moviéndose en mi vida, yo tengo que desesperarme. Como hijo de Dios que soy, tengo que desesperarme y tengo que preguntar algunas preguntas. ¿Por qué estas cosas no están activadas en mi vida? Y yo he venido, ¿verdad?, de escenarios y de iglesias donde la presencia de Dios se siente, pero el que está enfermo no recibe sanidad. Ahora, una de las cosas que yo le voy a enseñar mientras nosotros vayamos estudiando este tema es que cuando nosotros hablamos de manifestar milagros y señales y maravillas, entiendo que hay casos donde Dios desata procesos. Por ejemplo, si usted está enfermo y Dios ha desatado eso como un proceso para probar su corazón, para llevarlo a otro nivel, para probar su fidelidad, yo entiendo completamente eso. Pero ¿qué ocurre? Creo que también hemos hecho un error como la iglesia y hemos pensado que todos los casos son para procesos, que todos los casos son para muerte. Yo leo una Biblia, sí, personas que se han muerto por enfermedades, pero también hay casos donde el Señor ha dicho, eso no es para tu muerte, es para tu ver mi gloria. Y yo he visto más los casos de muerte, más los casos de enfermedad prolongada, que los casos donde podremos ver la gloria de Dios. Ahora, no digo que yo he visto personas que han estado enfermos y yo he visto la gloria de Dios a través de ello. No necesariamente a través de una sanidad, pero que Dios le dé fuerza. Cuando una persona tiene cierto nivel de enfermedad, a veces el simple hecho de poder levantarse de la cama, vemos la gloria de Dios, que Dios le ha dado la fuerza a esa persona para levantarse de la cama, para hacer las cosas que tiene que hacer. Obviamente hay casos como eso, pero también siento una preocupación porque está bien que yo vea la gloria de Dios a través de la fuerza de alguien, que yo vea la gloria de Dios a través de la muerte, porque en la muerte también hay la gloria de Dios. Pero ¿por qué yo no puedo ver la gloria de Dios con que alguien se levante de su lecho y comience a caminar? ¿Por qué yo no puedo ver la gloria de Dios que alguien con una masa cancerosa se le desaparezca al frente de mis ojos? Y esto es algo preocupante para mí.
Porque si yo estoy caminando como dice la palabra del Señor, entonces yo tengo que ver la plenitud de lo que está en la palabra de Dios. Y yo comencé a desesperarme específicamente, no voy a hablar no voy a hablar los detalles de este caso, pero hubo una muerte en la iglesia local donde yo asistía en Santa Cruz que me afectó tanto. Y no hablé mucho los detalles y todavía no hablo mucho los detalles de esto, todas las preguntas que yo tengo, pero me afectó tanto que yo literalmente me desesperé en el espíritu. Y yo le dije al Señor, Señor, algo aquí anda mal. Yo dije, yo rehúso pensar que el cáncer no puede obedecer el nombre de Jesús. Yo me rehúso a pensar que la artritis no puede obedecer el nombre de Jesús, que la alta presión, no me importa cómo se llame la enfermedad, si el nombre de Jesús es más grande que, que esos nombres de esas enfermedades, si es la voluntad de Dios desatar sanidad, entonces tiene que haber sanidad. Entonces tiene que haber un establecer y un manifestar de un milagro del cielo, tal y como lo establece la palabra de Dios. Y esta desesperación me llevó por una jornada donde Dios me rompió, donde Dios, bueno, será para yo hablarlo en otro momento, que de hecho de paso ya Dios me está preparando con un mensaje para hablar de eso, en otro momento donde Dios me mató, literalmente. Muchos conocen mi proceso, pero Dios, donde Dios me tuvo que literalmente matar y después resucitarme en gloria para yo entender este aspecto de los milagros. Y después que yo pasé por uno de los procesos más horrendos de mi vida, donde yo sabía que iba a salir con vida, pero yo le decía al Señor que no me sacara con vida. Después que yo salí de ese proceso, fue cuando yo comencé a ver el mover y el manifestar de los milagros en mi vida personal y en mi ministerio, para la gloria de Dios, no para mi gloria, porque yo no soy quien sano, solamente soy una vasija quien Dios usa para manifestar estas cosas. Yo he visto personas ser sanadas al frente de mis ojos, he visto... hay personas que están conectadas aquí que son ¿cómo se pueda decir? Testimonios, son personas que han experimentado este nivel de poder. Y como yo le he dicho muchas veces en esta plataforma y lo puedo decir porque ya hay personas que están conectadas por primera vez, yo no estoy interesado en crear miembros, estoy interesado en buscar discípulos, porque un discípulo hace lo que el maestro le enseña. O sea que lo que yo quiero decir con eso es que si yo estoy experimentando esto en mi vida, entonces es mi trabajo como persona que Dios me ha llamado en el ministerio a poder enseñarle a ustedes que están conectados conmigo, conectados a mi ministerio, cómo operar y cómo fluir bajo esta dimensión también. Porque yo no solamente quiero operar en milagros, yo quiero que ustedes también operen en milagros. Yo no solamente quiero sanar al enfermo, yo quiero que ustedes también sepan cómo sanar al enfermo. De la forma que Dios me lo enseñó a mí es como yo se lo voy a enseñar. Si el Señor le ha dado otra revelación que está trabajando en su vida, gloria a Dios. Pero yo siento y he sentido un peso de parte del Señor para levantar personas que puedan ir a las calles y le puedan decir a aquel que está en su lecho, en el nombre de Jesús, levántate y anda. No tengo oro ni plata, pero de lo que yo tengo te doy a ti. La palabra del Señor dice que mayores cosas de las que Jesús hizo aquí en la tierra, sus discípulos han de hacer. Dice la palabra del Señor que a la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. ¿Por qué esos tiempos no lo podemos vivir aquí ahora? Y yo soy de aquello que digo que la palabra del Señor no miente. Y si la palabra del Señor dice que nosotros lo hemos de experimentar, alguien se tiene que levantar conmigo con una desesperación santa, con una violencia santa para decir, espérate, yo también quiero experimentar esto. Y esta es la razón por lo cual yo pienso que Dios puso esto en mí para yo poder desarrollarlo y traerlo. Así que nuestro primer versículo que vamos a estar usando para el versículo principal es San Marcos capítulo 16, versículos 17 al 18. La administradora lo estará enviando por el chat. Bueno, ya vi que ella lo envió. Para aquellos que quieran seguirme aquí, ¿verdad? Como hay mucho material, yo voy a intentar de darle tiempo a las personas que lo busquen, pero tengo que cubrir mucho material. Aquí yo tengo 6 páginas y no sé si voy a llegar a tocar las 6 páginas. Así que, ¿verdad? Le pido que si pueden apuntar, apunten. Si usted sabe cómo buscarlo en la Biblia rápidamente, amén. Pero si no, le damos la facilidad de poder
seguirnos a través del chat que se envían los versículos. Así que San Marcos capítulo 16, versículo 17 al 18, y dice la palabra del Señor de la siguiente manera, bajo la bendición del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu que está acá. Y dice la palabra del Señor, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Palabra de Dios. Un versículo que nosotros conocemos muy bien. Y lo primero que nosotros tenemos que entender, que yo necesito que usted entienda esto, es que esto es una promesa de parte de Dios. Dios es un Dios que cumple sus promesas. Dios es un Dios que manifiesta sus promesas. Y la palabra del Señor, si esto es una promesa de Dios, significa que tiene que ser activada sobre nuestras vidas. Eh, y esto es lo primero que tenemos que entender, que de la misma forma como Dios nos puede prometer una casa, como Dios nos puede prometer ciertas cosas, lo que Él nos promete, paz, liberación, gozo. Estas cosas son promesas y Él las cumple. De la misma forma, si esto es una promesa de Dios, esto se tiene que cumplir. Ahora, entrando en materia de enseñanza, hay tres dimensiones del espíritu. No sé si hayan más, porque yo no pretendo saberlo todo, pero hay tres dimensiones del espíritu. Y estas tres dimensiones son la fe, la unción y la presencia o la gloria de Dios. En estas tres dimensiones pueden ocurrir milagros, pero hay una dimensión en específica donde Dios no necesita la intervención del hombre. Y esa es la dimensión de la presencia o la gloria de Dios. Cuando nosotros hablamos de la presencia de Dios, estamos hablando de la persona de Dios. Por ejemplo, si usted me invita a su casa, mi presencia entró en esa casa, yo acepto esa invitación y voy a su casa, mi presencia ha entrado en esa casa. Yo he entrado ahí. Cuando nosotros hablamos de la presencia de Dios, estamos hablando de la persona de Dios entrando en un lugar y haciéndose manifiesto. Cuando la presencia de Dios está, no hay necesidad de intervención humana, porque ahí está la persona de Dios mismo o la gloria de Dios, como en otros términos lo usan, pero hay una diferencia entre la presencia y la gloria, pero esa no es la enseñanza de hoy. Cuando la persona de Dios entra en un lugar, Él es quien está sanando a las personas a su propia conveniencia. Él no necesita al ser humano. Usted puede estar adorando, usted puede estar predicando y de repente, sin usted orar por nadie, una persona fue sanada en su asiento, porque Dios mismo, la persona de Dios, entró en aquel lugar y comenzó a sanar. Pero ahora, en la dimensión de la fe y la unción, es cuando Dios está usando al hombre para desatar esta sanidad. Y nosotros vamos a hablar desde esta perspectiva, desde la fe y la unción. Yo en mi ministerio he podido experimentar la dimensión de la presencia. En la presencia hasta yo he sido sanado. He visto la sanidad de Dios en mi propio cuerpo. Yo no he orado por nadie. Puede ser que yo simplemente desate la presencia, pero yo ni he dicho espíritu de enfermedad, sal fuera. Yo solamente a veces desato la presencia o sin hacer eso, la presencia de Dios. Ha visto testimonios donde hay personas que entran a la clase con alguna molestia, sea en el cuello, sea en la espalda, y al entrar en la clase, al hacer contacto con esa presencia, la persona de Dios que está, hay sanidad. Pero en donde vamos nosotros a estudiar o vamos a dialogar, desde la perspectiva de la fe y la unción. Ahora, la fe, para poder, ¿verdad? Hablar de la fe, yo quiero distinguir desde los dos ámbitos de la fe y la unción. En la fe, cuando usted está operando en la dimensión de la fe, en un nivel de un milagro, es cuando usted no siente nada. Usted no siente nada, no hay un mover, no hay nadie que le diga a usted, oh, mira, tú debes orar. Usted simplemente por fe dice, tengo un dolor en la mano, Padre, en el nombre de Jesús, quítame este dolor. Amén. Usted no sintió una unción que descendió sobre usted. Usted no sintió un viento que entró en el lugar donde usted está
y le dijo a usted, oh, ven y desata o ora. No, usted simplemente decidió actuar por fe y decir, bueno, yo no siento este dolor y pues, como dice la palabra, que yo seré sano al pronunciar su nombre. En el nombre de Jesús recibo sanidad. Ahora en la dimensión de la unción. Es algo muy distinto y diferente. En la dimensión de la unción es cuando una capacitación sobrenatural viene sobre usted, un impulso viene sobre usted y este impulso obviamente viene de parte del Espíritu Santo y usted se mueve bajo este impulso y empoderamiento para declarar y desatar acuerdo como el Espíritu Santo le dirige. Por ejemplo, hay momentos donde estamos en un mover de adoración y se dice, wow, hay una unción de sanidad y el ministro de adoración desata, yo declaro sanidad sobre esta congregación y las personas que están enfermos caen sanadas. ¿Por qué? Porque ahí hubo un mover, hubo un impulso, hubo un empoderamiento del Espíritu Santo para usted desatar este mover de sanidad. Y en muchos casos nosotros no vemos la manifestación de la unción de sanidad. Podemos sentir el impacto, podemos sentir que se nos paran los pelos. La unción está presente, pero no vemos esa sanidad ocurrir porque en muchos casos no sabemos cómo movernos y eh, cómo manejar esta unción que está presente. Y yo le quiero hablar de tres pasos. Como le digo, hay muchos más y estos pasos van más profundos, pero le quiero hablar de tres pasos para poder operar cuando hay una unción o un mover de milagros, una atmósfera de milagros, cómo operar y cómo manifestar este mover de milagros. Y los tres pasos son la revelación de su voluntad, el segundo paso es la fe y el tercer paso es el declarar. Ahora le dejo saber desde ahora, esta clase va a estar revelando y va a estar rompiendo con muchas cosas, de la forma que hemos sido enseñados nosotros a operar o orar por el enfermo o el atado. Dios viene a romper y a moldear muchas cosas, así que desde ya le dejo saber que estas son la tipo de clases que edifican y que desatan el martillo de Dios para poder romper y establecer. Así que la revelación de su voluntad, si nosotros vamos a San Mateo capítulo 16, de versículo 17 al 19, quiero usar este versículo eh, para desarrollar esta parte o este punto de la revelación de su voluntad. Es San Mateo capítulo 16, versículo 17 al 19, y ya debe de estar siendo enviado aquí en el chat. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera, San Mateo capítulo 16, versículos 17 al 19. Dice la palabra del Señor. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló. Ahora, esta palabra revelar, tenemos que ponerle atención a esta palabra. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Palabra de Dios. Así que nosotros estamos viendo aquí una promesa que Dios le está haciendo a la iglesia. Bueno, a Pedro, pero es directamente hacia la iglesia. Y la promesa es que las puertas del infierno no van a prevalecer en contra de la iglesia. Y también le dijo que te estoy dando unas llaves. Y estas llaves es lo que tú ates en la tierra, será atado en los cielos. Lo que tú desates en la tierra será desatado en los cielos. Me encanta usar este versículo para hablar sobre la intercesión y la oración, porque lo que esto nos está diciendo es que lo que nosotros desatemos, que significa que lo que nosotros le demos permiso y le quitemos permiso. Usted tiene la habilidad, acuerdo a este versículo, de permiso a la enfermedad sobre un cuerpo y desatar sanidad sobre un cuerpo. Porque cuando usted ata, usted está paralizando, usted está parando algo de moverse. Y cuando usted desata, usted le está dando permiso que algo ocurra. O sea que lo que él está diciendo es que cuando tú ates aquí en la tierra, será atado en los cielos.
Cuando tú desates en la tierra, será desatado en los cielos. Pero mira lo primero. Bienaventurado eres porque no te lo reveló carne ni sangre. O sea que para él poder recibir estas llaves, para él poder recibir este ámbito de poder moverse dentro de la palabra del Señor o dentro de estas llaves de atar y desatar, primero él tenía que tener revelación. ¿Revelación de qué? Revelación de lo que está pasando en el cielo. Porque para que la sanidad del cielo venga aquí en la tierra, yo primero tengo que saber que hay una palabra de sanidad que fue desatado en los cielos. Para que la liberación del cielo que fue desatada en el cielo, que fue hablada en los cielos, pueda venir aquí en la tierra, yo primero tengo que tener una revelación, tengo que tener un entendimiento de lo que fue hablado aquí sobre de lo que fue hablado en el cielo para yo desatarlo aquí en la tierra. Nosotros como personas o como embajadores del reino no estamos llamados a establecer nuestra propia voluntad o nuestros propios sentimientos. Oh, yo quiero que tú se sane porque yo te amo y tú eres mi familiar. Amén. ¿Quién no? Yo obviamente si tengo un familiar que está enfermo, quiero que sea sanado. Pero obviamente por encima de lo que yo quiero, existe la voluntad de Dios. Y yo como persona que camino con el reino de Dios, yo como persona que he sido llamado para manifestar y para desatar el reino de Dios, no puedo querer mi propia voluntad por encima de la de Dios. Y en muchos casos nosotros no vemos la sanidad o el milagro de Dios desatarse porque no sabemos lo que está en los cielos, no sabemos cuál es la voluntad de Dios desde los cielos. Hay veces que nosotros oramos por sanidad y Dios dice, yo quiero procesar. Y hay veces que nosotros oramos para que el Señor empodere a esta persona en el proceso y Dios quiere sanar. O sea que es importante. Pedro recibió unas llaves. Pedro recibió algo bien poderoso y le dijo, mira, yo te doy a ti la habilidad de que le des permiso a las cosas aquí en la tierra que ya fue establecida en el cielo. Esto es bien poderoso, pero él para poder entrar en la dimensión de atar y desatar, que es una dimensión de la intercesión, primero él tuvo que entender la dimensión de la revelación. ¿La revelación de qué? La revelación de su voluntad, la revelación de lo que Dios está hablando. Déjeme decirle algo, que yo he estado en casos donde Dios a mí me ha dicho a mí, ok, yo quiero sanar y no me importa cuánto tiempo pasa, yo sigo orando para la sanidad, yo sigo orando para que se manifieste ese milagro, porque si Dios dijo que esa es su voluntad para el momento, porque hay veces que Dios dice, quiero sanar, pero va a ser en 6 meses. Yo oro y desato la palabra, pero le dejo saber a la persona, en 6 meses ocurrirá el milagro, en un promedio de 6 meses. Hay veces que Dios me dice a mí, no quiero sanar. Le voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, yo una vez estuve orando por un joven que yo conozco, que me llamó y me dijo a mí, mi abuela está bien enferma, quiero que tú ores. Al momento que yo cerré mis ojos, el Señor me dijo a mí, me la voy a llevar. Yo dije, bueno, vamos a orar. Y yo lo que le dije a él, yo oro para que el Señor te dé la paz para estar en este proceso y para poder aguantar aquello que tú, lo que pueda venir en este proceso. Cuando terminamos de orar, que el mover de oración terminó, yo le dije, mira, el Señor me dijo a mí que Él se la va a llevar. No pasaron 3 meses cuando el Señor sí se la llevó. Él recibió la palabra porque Él respeta y honra mi manto y lo que Dios me ha llamado a hacer, pero Él recibió la palabra. En esos 3 meses nosotros oramos, estuvimos ahí buscando la palabra del Señor y interesantemente, cuando yo tenía que viajar a la República Dominicana para hacer unos asuntos médicos, yo me lo encontré en el aeropuerto viajando a la República Dominicana porque su abuela había partido con el Señor, cosas que solamente lo hace Dios. Pero ¿qué ocurre? Yo tuve una revelación de la voluntad de Dios. Y mi trabajo no es orar en contra de la voluntad de Dios. Mi trabajo no es orar en contra de lo que Dios ya ha establecido. El propósito de mi oración es establecer lo que está en los cielos aquí sobre la faz de la tierra. El propósito de mi oración es escuchar lo que Dios ha dicho. Ah, Dios mío, aleluya. Lo que Dios ha dicho en los cielos para establecerlo. Pero de la misma forma han visto casos donde Dios me ha dicho a mí, quiero sanar y quiero sanar ahora. Y déjeme decirle algo, no me importa si es que usted no tiene una mano y Dios me dice a mí que le quiere crear una mano aquí mismo al frente de mí. Yo voy a orar acuerdo a la voluntad de Dios y voy a desatar esa palabra porque la palabra me dice a mí que porque yo tengo revelación, yo
darle permiso, y voy a volver a decir eso, la palabra me dice a mí que porque yo tengo revelación, yo tengo la habilidad de darle permiso a esa mano que ya fue creada desde los cielos y le estoy dando permiso a que invada la tierra y se manifieste aquí sobre la faz de la tierra. Usakatarabaseketese. Esto es muy importante porque a veces nos encontramos en casos. O sea que es el primer paso para caminar en esta dimensión de los milagros, es tener revelación de cuál es la voluntad de Dios para el caso presente. La revelación de su voluntad desata y activa el respaldo de Dios en esa situación. Cuando yo estoy caminando con la voluntad de Dios, cuando yo entiendo cuál es la voluntad de Dios, hay un respaldo de Dios que se desata en ese momento, porque Dios es solamente responsable para manifestar lo que Él habló. Yo enseñaba una clase el lunes con una familia muy querida que tengo en San Tomás y yo decía, Dios es solamente responsable para manifestar lo que Él le prometió. Si Dios no le prometió nada, Dios no es responsable para hacerlo. Ahora déjame hacer una pausa. Le servimos a un Dios de misericordia. Le servimos a un Dios de amor y que cuando Él está listo, le gusta darle los deseos de su corazón al pueblo. Hay veces que por misericordia, si usted le pide algo a Dios, Dios se lo puede entregar, pero no es garantizado. Y como no es garantizado, yo mejor prefiero caminar y pedirle lo que es su voluntad y no pedirle lo que son las cosas mías, porque yo me voy a desgastar los pulmones míos, voy a estar orando hasta que me convierta en bueno, me ponga azul y el Señor va a decir, no te lo prometí, no te lo doy, pero hay veces que Él sí. Y yo le puedo enseñar esto bíblicamente. Un ejemplo, cuando Dios ya había hecho su voluntad, ya él le dijo a Moisés, voy a destruir a este pueblo. Y Moisés tuvo la oportunidad, la habilidad de poder cambiarle la mentalidad a Dios. No fue que Dios dijo, Moisés, voy a consultar contigo, déjame destruir este pueblo. Él dijo, no, yo voy a destruir este pueblo. Y Moisés, a través de su plegaria, tuvo la habilidad de cambiarle la voluntad a Dios. Y Dios le dio una oportunidad al pueblo de Israel. Pero no en todos los casos es así. Usted es mejor caminando, especialmente en esta dimensión de los milagros. Usted es mejor caminando en el respaldo de Dios y Dios solamente respalda su voluntad. Y como le dije, es muy importante conocer esto porque hay veces que nosotros hemos orado por personas que están enfermas, hemos orado por personas que necesitan liberación y no reciben esto porque no sabemos la voluntad de Dios. Oramos de una forma errónea, oramos de una forma mal, pero no solamente eso, cuando yo sé que es la voluntad de Dios, eso me llena de una valentía, me llena de un coraje, porque si yo sé y la persona me conocen, yo soy bien testarudo cuando se viene a esto. Eh, yo soy de las personas que me importa la opinión de la gente. Si alguien tiene algo que decir, quiere expresar su corazón, amén, usted exprésalo. Pero si Dios habló en el tema, yo no quiero escuchar la opinión suya, ni la opinión mía. Si Dios dijo que es rojo, no me importa si es azul. Dios dijo que es rojo y eso es ya. Si Dios dijo que es sanidad, entonces es sanidad. Si Dios dijo que es liberación, es liberación. Y la razón por la cual yo puedo caminar bajo este ámbito es porque tengo un conocimiento de cuál es su voluntad. Ahora, ¿cómo es que nosotros podemos caminar como personas llamadas al reino? Déjeme decirle algo, yo estoy hablando con ministros. Usted en cada área de su vida tiene una asignación para ministrarle al Señor. El ministro no es solamente el que tiene micrófono, el que tiene un ministerio, una plataforma. Usted, cada persona que está conectada aquí tiene un ministerio. Eso es la verdad. No, usted me puede decir, no, pero yo no estoy acá. Usted tiene un ministerio. Esa es la verdad. O sea, si usted tiene un ministerio, que cada persona puede ser que su ministerio sea limpiar la iglesia, es su ministerio. Y si usted tiene un ministerio es porque usted es un ministro. O sea que como ministros, ¿cómo nosotros podemos lograr saber cuál es la voluntad para cada situación? ¿Cómo nosotros podemos tener ese acceso, ese oído espiritual para saber, ok, Señor, aquí tú estás obrando? Cuando nosotros tenemos o podemos desarrollar y mantener una comunión íntima con el Espíritu Santo. San Juan capítulo 10, versículo 30, dice la palabra del Señor, y esto lo leímos ayer, yo y el Padre somos uno.
Y Gálatas capítulo 5 versículo 16 dice, andad en el Espíritu. Cuando usted es uno con el Padre, cuando usted anda en el Espíritu, usted inmediatamente sabe cuál es la voluntad, cuál es el corazón de Dios para esa situación, cuál es la voluntad de Dios para eso, aquello que usted está caminando, la situación que usted está confrontando. Esto es sumamente importante. O sea que la respuesta para conocer la voluntad de Dios sobre cada situación y es desarrollar y mantener, pero no es solamente desarrollarla, es desarrollar y mantener una comunión íntima con el Espíritu Santo. Cuando se le presente un caso donde usted tiene que orar por alguien que está enfermo, usted no le puede decir a la persona, oh, dame 2 semanas para orar, para saber cuál es la voluntad de Dios. Ahora sí, hay casos donde hay que hacer eso, porque ese es el próximo paso que yo voy a hablar, donde usted dice, bueno, no sé, vamos, Señor, yo oro para que tu voluntad sea establecida en el nombre de Jesús, amén. Y mientras usted vaya llevando ese caso en oración, el Señor le va revelando cuál es su voluntad, porque hay veces que Dios no revela cuál es su voluntad, pero las mayorías de los casos, perdón, Dios sí quiere hablar. Dios sí quiere manifestarse, pero como no tenemos una relación íntima con el Espíritu Santo mantenida y continua, cuando Dios quiere hablar, usted no sabe qué es lo que Dios está diciendo porque usted no conoce la voz de Dios, porque usted no conoce qué es lo que Dios está diciendo. Y siento tomar una pausa por el Espíritu. Y yo quiero simplemente orar. Quiero que ustedes levanten sus manos ahora mismo en el nombre de Jesús. Quiero orar para que el Señor abra nuestros oídos espirituales. Que cuando nosotros estemos al frente de estas situaciones, que Dios nos pueda hablar y que nosotros podamos escuchar, podamos recibir de parte de Dios y movernos de acuerdo a eso. Todo el mundo levante sus manos ahora. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo delante de ti. Padre, ábrele los oídos espirituales a tu pueblo, que tu pueblo, Padre, pueda escuchar. Padre, desata una hambre y un fuego dentro, una pasión dentro de cada uno de nosotros para desarrollar y mantener una relación íntima con el Espíritu Santo, que podamos escucharte, que podamos recibir de ti, Padre, y podamos conocer tu voz para así poder guiarnos en cada situación. En el nombre de Jesús, recíbanlo ahora. Activado los oídos espirituales, activado un nuevo nivel de intimidad con el Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y como le dije anteriormente, hay casos donde no se sabe. Y yo he estado en casos así. Y déjeme decirle algo, déjeme hacer una pausa. Este mover de operar en los milagros, Dios lo está desarrollando en mí. No es algo que está totalmente desarrollado. Yo todavía estoy aprendiendo. Es algo que todavía yo sé, porque el Señor me lo ha dicho a mí, que no se ha manifestado en su plenitud. Así que yo estoy aprendiendo juntamente, ¿verdad? En mi crecimiento espiritual. No es algo que yo sé, que yo hago, etcétera, etcétera. Es algo que yo estoy aprendiendo. Así que hay casos donde no se sabe cuál es la voluntad de Dios. Y cuando yo no estoy seguro, me dejo llevar por un impulso. Señor, o lo desato por fe esa palabra, y hay veces que ha ocurrido, y hay veces donde yo digo que Señor, Padre, yo oro, no, yo pido, Padre, que seas tú revelando tu voluntad. Tu palabra dice que por tus llagas somos sanos, Padre. Yo oro por sanidad, pero revela tu voluntad, Señor, porque tampoco quiero causarle dolor a la persona y llenarlo de expectativa cuando Dios tiene otra cosa distinta. Ahora déjeme decirle algo. Donde quiera que Dios lleve el proceso, va a caer de bendición. Mi palabra me dice a mí, porque todas las cosas le ayudan a bien para aquel que ama al Señor. Pero yo a veces, ¿verdad? Porque entiendo la sensibilidad del caso, oro, Señor, Padre, yo te pido que seas tú estableciendo tu voluntad. Pero cuando ya yo tengo una revelación de por dónde Dios quiere ir, por ahí es donde yo me tiro. Así que ese es el primer paso, la revelación de su voluntad. Ahora vamos a entrar al segundo paso, que es la fe, perdón, que es la fe en el nombre de Jesús. La fe. Y vamos a entender esto a través de Hebreo capítulo 11, versículo 1. Hebreo capítulo 11, versículo 1. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Y voy a estar leyendo desde la nueva traducción viviente. Esto me encantó los otros días mientras yo estudiaba. ¿Cómo lo dice la nueva traducción viviente? Dice la nueva traducción viviente de la siguiente manera. La fe demuestra la realidad de lo que esperamos
es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Me encanta como lo dice aquí. La fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Así que lo segundo es, o el segundo paso muy importante para poder caminar en este ámbito de los milagros, es la fe. La fe es un paso sumamente importante para poder caminar y manifestar en estos niveles de los milagros. Y la razón por qué es porque después que usted tenga el conocimiento y la revelación de qué es lo que Dios quiere hacer en este momento, después que usted entienda por el Espíritu, ok, Señor, yo aquí quiero, el Señor dice que aquí Él quiere sanar. Lo segundo que es importante usted tener es una fe inmovible y inquebrantable. Una fe inmovible y inquebrantable. Que si Dios dijo que ahí Él quiere sanar, usted tiene que entrar con una fe y una confianza entendiendo que Dios ahí quiere sanar. La fe es lo que activa la palabra que fue recibida de parte de Dios. Cuando Dios le da una palabra a usted, su fe es lo que activa esa palabra. Cuando usted declara una palabra en la atmósfera, su fe es lo que activa esa palabra. Si yo declaro ahora mismo, Padre, cada persona que está enferma, reciba sanidad ahora en el nombre de Jesús. Cuando yo desato esa palabra, lo que está pasando es cuando yo desato esa palabra juntamente con mi fe está activando esa palabra en la atmósfera. Y muchas veces al orar por el enfermo o para orar a la persona que tiene la necesidad, el temor se va a intentar de infiltrar en ese momento, porque somos humanos. Hay veces donde usted dice, wow, aquí hay alguien en una silla de ruedas, pero Dios me dijo a mí, agárralo de la mano y levántalo. Obviamente uno va a sentir temor porque uno dice, Señor, wow, y si no se sana, usted no es el quien hace el milagro, es Dios quien hace el milagro. Y la herramienta más útil y más poderosa para poder echar fuera ese temor que nos ataca a veces como seres humanos es el pasar tiempo con Dios. Cuando nosotros pasamos tiempo con Dios, mientras más tiempo nosotros pasamos con Dios, se nos hace mucho más fácil poder deshacernos del temor porque nos llenamos más de Dios y hay menos espacio para el temor. Pero es importante, como le dije, que usted tenga fe porque usted va confiado con una palabra que Dios, verdad, ha desatado. Usted va confiado que si Dios lo dijo, Él lo va a hacer. Y ahí es donde está basada su fe. No fui yo quien dije que usted quiere ser sano. Fue Dios quien estableció que usted va a ser sano. Fue Dios quien dijo que lo va a levantar de esa silla de rueda. Fue Dios quien dijo que lo va a levantar de ese lecho. Y mi fe está basada en que si Dios lo dijo, Él lo va a establecer. Mi fe está basada en que si Dios lo desató, Él lo va a manifestar. Y yo voy entrando con esa fe. Pero como estamos hablando desde la dimensión de la fe y la unción, tenemos que entender algo muy interesante y muy poderoso. Es que esa fe tiene que ser mutua. Tanto usted que va a orar o desatar ese milagro, como la persona que va a recibir el milagro. Es muy importante que entendamos este principio, porque déjeme decirle algo, yo puedo tener mucha unción y por más unción que yo tenga, si la persona no está dispuesta a recibir de lo que está sobre mí, esa persona no va a recibir. Yo me voy a desatar orando y me voy a desgastar orando, orando y orando. Y si esa persona está negada a recibir, no va a recibir. En algunos casos, Dios lo ha hecho un poquito diferente conmigo, pero ese es otro tema para yo desarrollar. Pero por más unción que yo tenga, si la persona no está dispuesta a recibir, yo puedo estar desatando esta palabra. Si usted no está dispuesto a recibir, usted no va a recibir, no, usted no va a recibir nada, usted no va a entender nada porque Dios es un caballero. Él no va a esforzarle el milagro a nadie. Pero la palabra del Señor dice en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que con la fe suya usted ya ha agradado a Dios. Señor, yo tengo fe. Tú dijiste que va a sanar a esta persona. Pero si esta persona no tiene fe en el Dios que sana, no tiene fe en el Dios que envió la persona, no está agradando a Dios y el milagro no va a ocurrir.
porque usted va a estar tratando de orar con alguien que ya se rehusó a recibir, que ya se rehusó y en algunos casos, déjeme ser bien sincero y déjeme ser bien claro, no es que la persona se está rehusando a recibir su milagro, en muchos casos es que, ¿por qué tiene que ser tú? Porque Dios no envía a otra persona, porque a mí no me gusta cómo tú eres, a mí no me gusta quién tú eres. Y en muchos casos por eso es que no ocurra, porque la honra limita o la falta de honra, perdón, limita la manifestación de Dios. Esto es bíblico. La palabra del Señor establece que hay lugares donde Jesús iba donde él no hacía milagros porque no lo honraban. O sea que cuando usted no honra al hombre de Dios que Dios está usando, olvídese que no va a pasar nada. O sea que es una fe mutua. Tanto usted como el que va a orar como la persona que está recibiendo el milagro, tiene que haber una expectativa. Por eso dice que la expectativa desata un cargo en la atmósfera. La expectativa causa que Dios entre, porque cuando hay expectativa hay hambre. Dios se acerca, Dios se hace presente. Dios dice, ahí quiero hacer, ahí yo me quiero manifestar, porque hay una expectativa de que Dios está ahí. Hay una expectativa de que Dios se está moviendo. Wow, yo siento esa palabra bien fuerte en mí. Padre, yo pido que seas tú desatando expectativas sobre tu pueblo, que tú desates expectativa en el nombre de Jesús. Cuando hay una expectativa en la atmósfera, cuando hay una expectativa dentro del corazón del hombre, ahí Dios tiene un espacio para moverse, hay una fe que está agradando a Dios y esa fe comienza a activar el milagro. Jura, mamá, se ta 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 se quite se santo. Yo tengo como que ese tema de la fe moviendo espíritu. Cuando esa fe se mueve, cuando esa fe se desata, hay cosas que comienzan a ocurrir en el mundo del espíritu. Hay personas que entran en lugares donde la persona de Dios está y la persona no lo siente porque no tiene fe que Dios está en este lugar. Cuando hay una fe que es desatada, una fe inquebrantable, una fe que dice, espérate. Dios me dijo a mí que yo me voy a levantar de esta silla de rueda. Es la persona que no tenía movilidad sobre las piernas comienza a tener movilidad porque esa fe activó esa palabra por esas piernas. Las piernas que no tenían sangre donde le estaba corriendo, la sangre comienza a fluir. Ay, Dios mío, Padre, yo estoy enseñando, pero es duro no predicar cuando uno está hablando de la fe. Esa fe comienza a ser una obra dentro del ser humano y esa activación comienza a ocurrir porque hay una fe que ha agradado a Dios. Porque la fe es un elemento del espíritu, es un elemento del espíritu que activa. O sea que es importante tener una fe inquebrantable, pero también es importante tener la fe para desarrollar ese ministerio o ese don que hay en usted para operar en los milagros. Cuando yo entendí, después que Dios me procesó, que es su voluntad que yo esté operando dentro de los ámbitos de los milagros, yo oraba por el enfermo aunque no se sanaba. Yo oraba por el endemoniado, aunque no recibía liberación, que fueron un poco los casos, pero yo seguía orando porque yo tenía una fe de la palabra que Dios desató en mí. Yo tenía una fe de lo que Dios había dicho en mí. Y porque yo tenía una fe, aunque yo no estaba viendo nada, había un acumulado en el espíritu. Había algo que estaba pasando en el espíritu, que estaba desatando ese mover para un tiempo como este. Yo le seguí creyendo a Dios. No, pero tú no ves nada. Yo le sigo creyendo a Dios. Yo pasé por un proceso financiero donde yo a veces decía, Señor, ¿qué es esto lo que está pasando? Pero yo seguía declarando finanzas porque eso está causando un acumulado en el espíritu. Cuando yo oro por el enfermo y no vi nada, porque yo tuve una temporada con eso causaba un acumulado en el espíritu. Eso causaba que algo se estuviera acumulando en el mundo del espíritu. Para un tiempo como este, ya la nube no pudo aguantar más y tuvo que desatar esa unción. O sea que la fe no es solamente necesaria ya cuando usted tenga el ministerio desarrollado. La fe también es necesaria mientras usted esté desarrollando ese ministerio de operar en ese mover de milagros y de señales y maravillas, etcétera. O sea que habrá veces que usted va a orar por alguien y como le dije, no va a haber nada, pero usted tiene que seguir por fe, seguir moviéndose, seguir moviéndose, seguir moviéndose. Y ya voy eh, a mi último paso porque quiero darle tiempo para comenzar a activar, orar, impartir y desatar y moverme con el Espíritu Santo. Ya voy directamente a mi último paso, que es el declarar.
O sea que hablamos de la revelación de su voluntad, hablamos de la fe y ahora vamos a hablar de declarar. Muy importante. Así que el declarar, cuando nosotros vemos aquí, si vamos a San Marcos capítulo 5 versículo 34, esto es solamente un ejemplo. Hay muchos ejemplos, pero como le dije, como estoy tratando de verdad de acortar muchas cosas, pero esto es solamente un ejemplo. San Marcos capítulo 5 versículo 34 y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Y él le dijo, hablando de Jesús, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Ahora, aquí vemos otra vez el aspecto de la fe. Ahora, Cristo era un hombre que él entendía, donde quiera que yo entro puede ocurrir un milagro, pero no todo el mundo recibía milagro. En este caso de esta mujer, él le dijo, hija, o sea que obviamente hablando de una mujer, él dice, tu fe te ha hecho salva. No la tanta presencia, a pesar que la presencia estuvo, pero como yo le dije, este aspecto de la fe es tan importante, e- es, es muy necesario, porque la presencia puede estar regado en un lugar. Y a veces la gente dice, pero ¿de qué tanta presencia tú hablas? No, es que yo sé que su presencia está ahí, pero si usted no tiene fe, si usted no cree que esa presencia está ahí, usted no va a recibir nada. Pero aquí vemos que el mismo Jesús, donde yo me puedo asegurar que hubieron muchas personas enfermas, esta mujer recibió su milagro porque tuvo fe. Ay, arababa shata yakitase. Atata sekito sokata. Ay, Señor Padre. Todo el mundo levante sus manos. Padre, yo desato niveles de fe en la atmósfera. Yo desato niveles de fe. Fe para provocar el cielo, fe para activar palabra, fe, Padre amado, yo desato fe para las finanzas, fe para rompimiento, fe para sanidad, fe, yo desato fe, nuevos niveles de fe, reciban nuevos niveles de fe. Déjeme decirle algo, esto es tan simple. Yo tengo fe que mientras yo estoy desatando esta palabra, Dios está desatando fe. Si usted tiene fe que mientras yo desato esta palabra, usted está recibiendo fe, ya usted lo recibió. Reciba fe para su sanidad, reciba fe para la salvación de sus hijos, reciba fe para el milagro en su familia, recíbalo en el nombre poderoso de Jesús, aleluya. Thank you, Jesus. O sea que esta mujer por su fe fue sana y salva. Pero aquí yo quiero hablar de la declaración. Tengo que salir de ahí porque si no sigo en la fe y quiero ya casi terminar. De la declaración. Aquí vemos que Jesús le dijo a esta mujer, queda sana de tu azote. Él declaró una palabra, desató una palabra, decretó una palabra. Ahora, hay diferentes ámbitos de la oración, porque para poder entender este aspecto de la declaración, tenemos que entender el ámbito de la oración. Porque obviamente cuando nosotros vamos a orar por alguien que está enfermo, estamos orando. Pero hay diferentes ámbitos de la oración. Y uno de esos ámbitos es el ámbito de la intercesión. Y tradicionalmente, aquí es donde yo le dije que, verdad, puede ser un poquito fuerte la enseñanza, pero si usted está dispuesto a recibir, reciben en el nombre de Jesús. Le digo, bueno, voy a hacer una pausa, un disclaimer, como dicen algunos. Reciban lo bueno y rechacen lo malo. Si usted siente que esto que yo estoy hablando no le da testimonio a su espíritu, gloria a Dios. Es verdad, usted tendrá su propio método con Dios. Yo solamente le estoy hablando con lo que Dios a mí me enseñó. Ahora, tradicionalmente se nos fue enseñado que cuando nosotros vamos a orar por alguien que está enfermo, que debemos de orar por ellos en el nivel de la intercesión. Esto es lo correcto, pero la intercesión tiene su lugar. Cuando nosotros estamos en un mover de milagros y un mover en una atmósfera donde se está moviendo el poder de Dios para sanar, para levantar, esto no es el momento o este no es el lugar para la intercesión. Este es el lugar para desatar y declarar la palabra. Y como le dije, hay un lugar para la intercesión, pero cuando hay un mover donde Dios está haciendo, ese no es el lugar para eso. Le voy a enseñar cuál es el lugar, ¿verdad? Para la intercesión. Así que cuando hay un mover de sanidad y milagros en la atmósfera, a usted le toca escuchar la voluntad de Dios para el momento, creer en fe y después desatar esa palabra en la atmósfera. Como le dije, la intercesión tiene su lugar. Cuando usted intercede y ora en su tiempo íntimo con Dios,
Ahora vamos a hablar de eso. La intercesión es para su tiempo íntimo con Dios. Usted está acumulando el mover de Dios en su espíritu para poder manifestar milagros en lo público. La palabra nos enseña que dijo Cristo Jesús, cuando tú vayas a orar en tu tiempo privado, cierra tu puerta en el privado, lo que tú me pidas en privado, entonces tu recompensa llegará en el público. Si usted quiere ver la recompensa de la promesa de Dios de los milagros en público, usted tiene que agitar eso en su tiempo íntimo con el Señor. Y por eso uno de los pasos fundamentales e importantes para poder operar en un nivel de milagros y de sanidad. Como yo le dije, yo creo que Dios va a levantar un pueblo radical donde se verán los milagros en la calle. Yo creo que después de esto, Dios va a desatar un fuego en este pueblo, que usted va a estar caminando en la calle y si usted ve a alguien enfermo, el Señor lo inquieta, usted le ora y reciba sanidad ahí mismo en la calle. Pero ¿qué ocurre? Usted no puede esperar moverse en este nivel si usted no tiene una relación íntima con el Señor. Pero cuando usted está intercediendo en el tiempo, ahí cuando yo intercedo, le voy a dar un ejemplo. Yo estoy diciendo, Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido por cada enfermo, cada persona que tiene cáncer. Padre, yo te pido que tú lo sane. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que tu mano descienda, que seas tú teniendo misericordia. Cada persona que tiene alta presión, cada persona que tiene problemas en los riñones. Este es en mi tiempo personal con Dios. Pero es muy importante, como le dije, tener esta intimidad con Dios porque yo estoy desatando un acumulado en la nube espiritual, en el mundo espiritual, para yo poder desatarlo después en público. ¿Y quieres saber cómo lo importante que es esto? Que Cristo pasaba horas con su Padre en intimidad y minutos para orar para el enfermo para que sea sano. Hoy nosotros vemos personas que pasan minutos en tiempo de intimidad y horas para poder echar fuera un demonio. Esto no es bíblico. Esto no es correcto. No, no y no. Yo más, sin embargo, me voy a salir un poco de las notas porque así lo siento por el espíritu. Una vez yo hablaba con una joven que toma clases conmigo y yo le decía a ella, yo creo que es ilegal que yo esté tratando de sacar fuera un demonio y un demonio esté peleando conmigo. Conmigo. No, usted no pelea conmigo. Yo peleo con usted en mi tiempo íntimo. Cuando llega el momento de yo echar por un demonio, la presencia de Dios me tiene que respaldar. Y usted, si la presencia de Dios está respaldando a mí, ¿quién se cree que cualquier demonio tiene la habilidad de confrontar la presencia de Dios? Personas que están ahí teniendo conversaciones con demonios. Yo no en su forma de ministrar. Pero déjeme decirle algo, yo no voy a estar preguntándole a un demonio cuánto tiempo tú estás ahí, cómo tú te llamas. La única vez que Cristo echó fuera un demonio y le preguntó información fue en el caso de las legiones. Y yo creo que la razón por eso era porque Cristo nos quiso dejar una enseñanza a nosotros para dejarnos saber que es posible que alguien pueda tener 5,000 y 6,000 demonios, porque una legión es de 5,000 a 6,000 demonios en una sola persona, una legión, y existen varias legiones. Pero después, cuando venía alguien endemoniado, él decía, sal fuera ahora. Cuando venía alguien que estaba enfermo, él decía, sal fuera. ¿Y sabes por qué? Es porque él pasaba horas con su padre. Él pasaba horas en esa intimidad, intercediendo, orando delante de su padre. Así que cuando él salía de ese tiempo íntimo, él salía con un cargo de poder donde él no tenía que interceder, porque él entendía que la intercesión es para el tiempo íntimo. Es como ahora, yo estoy haciendo un servicio especial o servicios especiales. ¿Qué fue lo que yo hice? Yo estuve intercediendo, establecí intercesores como el Señor me dirija, intercesores que día y noche están intercediendo por este momento, que han creado una nube en la atmósfera donde yo puedo entrar y ministrar, pero yo no voy a pasar aquí la hora y media o 2 horas que yo tengo para enseñarle aquí intercediendo y orando, tratando de hacer una nube. Yo eso lo hice en mi tiempo íntimo. Yo para esto establecí los intercesores para que desataran esto en el mundo del espíritu, para que cuando yo venga aquí me presente, simplemente yo pueda declarar y se desate la palabra del Señor tal y como Él lo estableció. Esto no es cuando usted va a administrar un milagro, no es para usted estar desgastándose 2 y 3 horas. Yo me desgasté con mi tiempo personal con Dios, tal y como Cristo lo hizo. Cuando yo vengo, yo debo de tener la misma autoridad que Cristo tiene. Y seguro mucha gente me diría, no, pero eso fue Cristo. Pero mi palabra me dice que mayores cosas de las que Cristo hizo, yo debo de hacerla.
Y yo le puedo enseñar bíblicamente cómo es esto que se establece. O sea que si Cristo simplemente declaró la palabra, ¿por qué yo tengo que estar ahí? No, yo debo de decirle en el nombre de Jesús, sal fuera y me tiene que obedecer. Yo debo de decir en el nombre de Jesús, sed sano y se tiene que establecer, porque entiendo que hay una voluntad de Dios, entiendo que tengo la fe y que esa persona también tiene esa fe mutua y se desata el milagro. Y ahora, déjeme ser claro, hay algo que se llama trabajar el milagro, que es algo totalmente diferente. ¿Verdad? Cuando usted trabaja el milagro, que es a veces, y eso es lo que me ha estado pasando a mí mientras estoy desarrollando esa intimidad con Dios, desarrollando ese milagro con Dios, que a veces yo oro por las personas, yo a veces le pregunto a la persona de 1 al 10, ¿cuánto usted siente dolor? Y hay veces que la persona me dice 10, 8, 7, y cuando yo oro la primera vez, de un 10 baja a un 6. Pero mi objetivo es que el dolor se vaya completamente. O sea que cuando yo oro por la primera vez y ese dolor no se ha ido, yo vuelvo y oro otra vez. Y yo declaro, bueno, en el nombre de Jesús, Padre, termina el milagro, desata el milagro. Y yo estoy trabajando con la fe mía, con la unción presente y con la fe de esa persona para que ese milagro termine de establecerse. Yo le voy a dar un ejemplo. ¿Verdad? Este ejemplo es de mi madrina, la doctora Gloria Uribe, que está en la República Dominicana. Si ella en algún momento llega a ver este video, te saludo en el nombre de Jesús. Tengo mucho cariño para ti. En el nombre de Jesús recibe estos saludos. Pero yo una vez estuve en la República Dominicana. Eso fue en el tiempo de la pandemia. Tuve que ir para unos asuntos médicos y cuando yo llegué a la casa de mi madrina donde yo me estaba quedando, ella es una persona que sufre de las rodillas. Y yo sentí por la fe orar por las rodillas de ella para que recibiera sanidad. Yo estaba aprendiendo, el Señor todavía no me había llevado por el proceso para poder operar en este nivel, pero yo estaba aprendiendo. ¿Y qué ocurre? Yo la agarré y yo oré por ella, por fe, de la forma que supe cómo hacerlo, no con esta revelación que cargo ahora, y la presencia de Dios se manifestó. Pero yo fui a un paso más, le pregunté, ¿cómo te sientes con las rodillas? Me dice, a mí todavía me duelen, pero sí estoy sintiendo la presencia de Dios. Yo entendí que el milagro no se desató por completo, porque ya dice que sintió un poco de alivio, pero todavía le dolía. Yo la agarré de la mano y nos comenzamos a pasear por la casa. Y decía, en el nombre de Jesús, sed sana. En el nombre de Jesús, sed sana. En el nombre de Jesús, sed sana. Como le dije, yo no había desarrollado esta revelación que tengo ahora. El milagro completo no había ocurrido, pero ella testificó el próximo día, me dijo a mí, una de las cosas que yo le dije al Señor es, Señor, quiero que tú me sanes las rodillas para yo poder arrodillarme y orarte otra vez. Ella me dijo a mí, es la primera vez en mucho tiempo que yo pude arrodillarme anoche para poder orar. Yo le doy la gloria a Dios. Pero cuando yo oré la primera vez, no se desató el milagro completo. Yo trabajé el milagro, trabajé con mi fe, trabajé con la fe de ella y comenzamos a creerle al Señor. Ahora hay un nivel diferente donde yo oro por las personas y quedan sanos y a veces yo tengo que orar la segunda vez, pero yo no estoy ahí intercediendo, porque entiendo que yo paso horas con el Padre para entonces poder pasar minutos con estos casos donde refieren o requieren este mover de milagro. O sea, ya terminando, es necesario entender este aspecto de declarar la palabra, porque nosotros a veces oramos, no vemos los milagros porque no lo hacemos como dice la palabra. Como le dije, nos enseñaron a pasar horas con la gente y las horas no se pasan con la gente, las horas se pasan con el Padre. Por eso yo no creo en ministro que no tiene intimidad con Dios. Yo soy bien selectivo, pero no voy a entrar en eso. Usted tiene que tener una intimidad con el Señor, tiempo íntimo con el Señor, tiempo personal con Dios. Para que Dios me use en lo público, con su presencia, yo primero tengo que experimentar su presencia en lo privado. O sea que este aspecto de declarar la palabra, muchas personas no lo hacen porque conocen que no cargan la presencia necesaria. Hay veces, como yo le digo, para la gloria de Dios, yo entro en un lugar y inmediatamente se siente la presencia de Dios, porque yo paso tiempo con esa presencia. Esa presencia es como esta chaqueta, viene sobre mí, donde quiera que yo voy, esa presencia va conmigo, porque estoy pasando tiempo con Dios y lo único que yo tengo que hacer es simplemente reflejar el ejemplo de Cristo. O sea que este punto es un punto que reta nuestra fe
y el crecimiento de nuestra vida espiritual. Es tiempo de declarar la palabra. Y entrando en conclusión, para poder ya terminar y comenzar en la activación, le voy a dar unos puntos personales. Mientras usted tenga el conocimiento de su voluntad, la fe, y usted esté dispuesto a estirar su fe para declarar la palabra, usted está preparado para caminar en este ámbito de los milagros. Lo segundo, es importante entender, este es mi consejo personal ya para comenzar y ir terminando, es importante entender que es Dios quien hace el milagro, no somos nosotros. Muy importante entender este punto. Lo tercero es, aunque usted no vea nada pasando en su vida y su ministerio, siga orando por los enfermos, porque Dios honrará su fe y un día le va a sorprender. Siga orando, siga orando por fe, porque eso desata un acumulado en los cielos. Lo cuarto es, nosotros somos responsables de testificar de lo que Dios hace, porque eso le trae gloria a su nombre. Y lo quinto es que la gloria siempre será de Dios. La gloria siempre será de Dios y no de nosotros. La gloria siempre será de Dios. Y aquí el Señor me ha ayudado para desarrollar un tema tanto profundo que toma mucho más, pero Dios me ha dado la habilidad de poder desarrollarlo hasta aquí y poder enseñar lo básico y lo importante bajo este entrenamiento intenso para poder saber cómo caminar y manifestar en esta dimensión de los milagros. Si tú me estás viendo y tú no has recibido a Cristo en tu corazón, yo hoy quiero orar por ti. Así que si este eres tú y tú quieres una relación íntima con Cristo, yo quiero que tú hagas esta oración conmigo. Yo quiero que tú digas, Señor Jesús, yo hoy reconozco que soy un pecador y que el pecado me aleja de ti. Te pido perdón, pido que me perdones. Recíbeme como tu hijo y hoy yo te declaro como suficiente y único salvador de mi vida. Lávame con tu sangre mientras hoy yo te recibo como Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si este video te ha bendecido, quiero que le des like y que compartes con otra persona para que también pueda ser bendecido a través de esta corta enseñanza. Y si te quieres comunicar con nuestro ministerio, si tienes un testimonio o alguna petición de oración, nos puede visitar a nuestro website, a nuestro sitio web, a www.kingdomcultureinternational.org. Es una página bilingüe, les saldrá en inglés y usted tendrá la habilidad de darle a un enlace que está conectado ahí al sitio web que le dará en español, y ahí usted podrá enviarnos sus peticiones de oración, sus testimonios, ahí usted podrá dar sus ofrendas, sus donaciones. También tiene la habilidad de poder conectarse con nuestro ministerio y saber más de nuestro ministerio. Que Dios le bendiga y hasta la próxima.